Bien, buenas tardes. En la ciudad de Huancavelica, siendo las 2:30 de la tarde del día 18 de septiembre del año 2023, reunidos en la sala de audiencias del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, quien dirige la presente audiencia, el juez supernumerario Leoncio Apumaita Riveros. Reunidos con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de requerimiento de control de acusación en los seguidos en contra del ciudadano Fernando Luján Guamán, a quien se le atribuye la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado representado por el Procurador Público del Poder Judicial. Se deja constancia que la presente audiencia viene siendo registrada en el sistema de audio y video y cuya grabación demostrará el modo como se desarrolla la presente audiencia de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 361 del Código Procesal Penal y lo establecido en el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Acto seguido, solicitamos la acreditación de los sujetos procesales concurrentes a la presente audiencia. Iniciamos con el representante del Ministerio Público. Adelante, doctor. Señor juez, buenas tardes. Todos los presentes de esta audiencia virtual, buenas tardes por el Ministerio Público, segundo Pastor Gutiérrez, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, con domicilio en Brito Leo 436, con teléfono 939-772-006 y casilla electrónica 63375. Mi acreditación, señor juez. Por acreditado, doctor, abogado de la parte agraviada, Procuraduría del Poder Judicial. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, representante del Ministerio Público y demás partes procesales presentes. Claudia Isabel Pasco Guzmán, abogada representante de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad, número 8031, domicilio procesal en Avenida Petituar, 3943 San Isidro, correo electrónico procuraduríapenal@pj.gov.pe, casilla electrónica 89587 y número de contacto 970-697964. Gracias. Muchas gracias, doctor. Defensa técnica particular del señor Fernando Luján Guamán. Un momento, señor magistrado. Acá no sale. Estamos instalándolo. Sí, doctor. Algún momento, esperamos, por favor. Ya. José Hugo Ángeles Durán, con registro de Colegio de Abogados 019, casilla electrónica 49.999. Domicilio procesal, Jean García Lagodos 136, Huancavelica, correo electrónico Ángeles Durán, josehugo@gmail.com. Gracias. Muchas gracias, doctor, por acreditado. También se encuentra Edith Mireya Bosa Cárdenas. ¿Se puede acreditar, por favor, para verificar de qué sujeto procesal se trata? Muy buenos días, muy buenas tardes. Me encuentro presente, yo, Edith Mireya Bosa Cárdenas. Sí, adelante. Su DNI. DNI número 44764-234. Dirección. Girón Jesús de Nazaret, Calquichico, Huancavelica. Bien, muchas gracias. Ya. Bien. Se precisa que la información proporcionada por los sujetos procesales concurrentes a la presente audiencia se considera válida y cierta para efectos procesales, quedando autorizado esta judicatura en notificar por cualquiera de los medios señalados por las partes en la presente audiencia. Seguidamente se solicita razón al señor especialista respecto a si tenemos escritos pendientes para resolver en la presente audiencia, así como, bueno, se encuentran las partes presentes. Sin embargo, la notificación al investigado.
Buenas tardes, señor magistrado, así como las personas que están de manera presencial y virtual. Para dar cuenta, señor magistrado, respecto a la notificación, en primer lugar, a los escritos, ¿no? No se tiene ningún escrito presentado, señor magistrado. Sin embargo, conforme a la resolución 6 de fecha 11 de agosto de 2023, se solicita o se dispone que se dé cuenta el escrito con cargo de ingreso 16706-2023, escrito presentado por doctor, un momento por favor. Un momento por favor. Estoy presentado por el doctor José Hugo Ángeles Durán, abogado de Fernando Luján Huamán. Sumilla, admitir absolución de traslado de acusación y otros. Se ha cumplido con dar cuenta el escrito que ha sido proveído con resolución número 6 y se ha notificado a las casillas electrónicas de Ángeles Durán José Hugo, así como del Poder Judicial, Procuraduría Pública del Poder Judicial y así como la casilla del Ministerio Público. En cuanto a la notificación del imputado Luján Huamán Fernando, señor magistrado, se tiene una cédula de notificación con su respectivo aviso judicial. Aviso judicial de fecha 16 de agosto de 2023, en la cual se comunica a dicho procesado que se le va a notificar en fecha 17 de agosto de 2023. En razón a ello, se le ha notificado con cédula de notificación a su dirección real, Girón Micaela Bastidas, sin número, suministro de luz 70 62 23 74, Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica. Notificación que ha sido realizado por debajo de la puerta, señala acá. Bueno, disculpe, señor magistrado, esa notificación es con la resolución 6 que se ha dispuesto el escrito presentado, ¿no?, para la persona. Ahora, su notificación para la citación, igual modo, se le ha notificado con fecha 16 de agosto. Bueno, como acá señala con fecha 17 de agosto, se lo avisa 16 de agosto. A su dirección, Micaela Bastidas, sin número, suministro de luz 70 62 23 74. Notificación que se ha hecho por debajo de la puerta. Igual modo se deja constancia el color de la puerta blanco, casa de material noble, 4 pisos, color celeste, el suministro eléctrico que también se ha dado cuenta en la otra notificación, 70 62 23 74. No se ha notificado bajo puerta, esto es con la acta de audiencia anterior, resolución 5, citándose para la presente audiencia. De igual modo, se tiene otra cédula de aviso judicial, otra cédula de notificación con su respectivo aviso judicial, de fecha también 16 de agosto de 2003, el aviso judicial, en la cual le comunican al señor su notificación, que será en fecha 17 de agosto. En razón de ello, se le ha notificado en pasaje Jesús de Nazaret, sin número, Caiquichico. Esto es distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica. Notificación que se ha hecho por debajo de la puerta, dejando constancia que la puerta es de metal, color negro, casa de material noble de 2 pisos, sin pintar la casa, suministro de iconos SN, ponen acá, se deja con el que ha notificado con lapicero, esquina misma, lunas azules, con balcón de madera. Notificación, vuelvo a repetir, bajo puerta, en fecha 17 de agosto de 2023, con su respectiva cédula de aviso judicial de 16 de agosto de 2023, señor magistrado. Son las notificaciones, y la resolución que se le ha adjuntado, la resolución, acta de audiencia, resolución 5, señor magistrado, también. ¿Es todo cuanto doy cuenta, señor magistrado? Bien, señor fiscal, ¿alguna incidencia para la instalación de la presente audiencia? Ninguna, señor juez. Abogado de la Procuraduría del Poder Judicial.
Ninguna, señor magistrado, pero quería también informar que no se ha resuelto nuestro escrito de constitución en actor civil. Sí, el estadio que corresponde, doctora, vamos a resolver. Gracias, doctor. Y, doctor Ángeles, para la instalación de la presente audiencia, ¿alguna incidencia? Ninguna objeción, doctor. Bien. Permite la siguiente resolución. Resolución correlativa, autos vistos y considerando que habiendo sido convocados los sujetos procesales para la audiencia de control de acusación y conforme se tiene del acta de fecha 29 de julio del año 2023, en la que se reprogramó para el día de la fecha 18 de septiembre a las 12:30 de la tarde. Habiendo sido notificados los sujetos procesales, quienes se encuentran también en la presente audiencia, se resuelve declarar por válidamente instalada la presente audiencia, así como también a ratificar la defensa técnica particular del ciudadano Fernando Luján Guamán a favor del letrado que se ha apersonado a esta judicatura. Esto es el doctor José Hugo Ángeles Durán. Acto seguido, verificado el expediente, en efecto tenemos la solicitud de constitución en actor civil que ha sido presentado por la Procuraduría Pública de Asuntos Judiciales del Poder Judicial, por lo que previo a la oralización del requerimiento debemos de resolver este extremo. Sí, en ese sentido se concede el uso de la palabra a la señorita representante de la Procuraduría Pública del Poder Judicial a fin de que oralice su constitución en actor civil, la misma que se encuentra dentro del plazo que establece la ley, conforme se ha dado a trámite mediante resolución número 3 de fecha 5 de julio del presente año. Adelante, señorita. Ahora. Gracias, señor magistrado. Solicitando se declare fundado, procedemos a oralizar nuestra solicitud de constitución en actor civil, indicando la denominación de la persona jurídica y la representación legal. En este caso, quien resulta ser el agraviado por la comisión de la conducta delictiva resulta ser el Estado, y en esta oportunidad, como representante, Patricia Giselle Berlí Receto, Procuradora Pública Adjunta encargada de los asuntos judiciales del Poder Judicial, designada mediante Resolución Suprema número 065-2011-JUS de fecha 25 de marzo del 2011, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 26 de marzo del 2011. En cuanto a la indicación del imputado contra quien procede la acción civil, el señor Fernando Luján Guamán, por la presunta comisión del delito en su forma de desobediencia a la autoridad en agravio del Estado. En cuanto al relato circunstancial de los hechos, se tiene de lo ya expuesto y de lo puesto en conocimiento por el representante del Ministerio Público, que se imputa al señor Fernando Luján Guamán haber desobedecido la orden expedida por el primer juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Dicha resolución número 1 de fecha 15 de enero del 2002, consignado en el expediente 47-2022, ha otorgado medidas de protección a favor de Edith Mireya Bosa Cárdenas, en la cual se ha prohibido que el acusado ejerza violencia, ya sea física, psicológica, sexual o económica, entre otros, contra la precitada. Asimismo, se ha resuelto ampliar, modificar y unificar las medidas de protección inmediatas contenidas en los expedientes 352-2021, 9446-2021 y 340-2022. Por otra parte, las referidas medidas de protección fueron válidamente notificadas al imputado según obra en auto. Sin embargo, pese a estar debidamente notificada, ha incurrido en desobediencia por hechos suscitados de fecha 21 de noviembre del 2022 y 29 de diciembre del 2022, toda vez que el acusado ha ejercido violencia psicológica con palabras soeces que denigran su condición de mujer y agresión física contra la víctima, específicamente con puñetes en la cara. Respecto a la prueba documental, se adjunta la prueba documental que acredita nuestro derecho a participar en el proceso como representantes del Estado. El Poder Judicial constituye agraviado en los delitos contra la administración pública en la modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad y consecuentemente nos legitima como autor civil. En ese sentido, hemos cumplido con adjuntar la copia legible del DNI y la copia de Resolución Suprema número 065-2021-JUS. Y respecto al quantum indicatorio y estando a los hechos y a la conducta del proceso, se evidencia que ha incumplido un mandato judicial debidamente dispuesto.
y a su vez ha tenido conocimiento del contenido de dicha resolución. En el caso en concreto se puede evidenciar que el procesado ha actuado con dolo toda vez que ha tenido conocimiento del contenido de este mandato judicial. Como se detalla ya en el acápite de los hechos, es evidente que el procesado al incumplir un mandato judicial afecta y causa un perjuicio contra la imagen y buena reputación y nuestra credibilidad ante la sociedad. Cabe puntualizar que para la determinación del monto de la reparación civil, señor magistrado, se ha considerado los daños y perjuicios ocasionados a la víctima reflejados en el degrado a su derecho a una buena imagen y una buena reputación. Es preciso señalar también que el daño no se limita solo a la esfera económica, sino que también puede perseguir cualquier otro tipo de perjuicio, como dañar la confianza, la imagen, buena reputación, más aún cuando el agraviado es una persona jurídica, como sucede en el caso concreto. Señalamos entonces que el daño ocasionado al Estado, al Poder Judicial, es un daño extrapatrimonial en su vertiente de daño moral, el cual se refleja en la lesión o puesta en peligro del contenido del interés jurídico penalmente tutelado, que es la existencia y la necesidad punitiva sobre la misma institucionalidad del Estado. En ese sentido, señor magistrado, y atendiendo a la naturaleza del hecho imputado y de conformidad a nuestras facultades como autor civil, hemos solicitado que la reparación se determine en 2.000 soles por el delito de desobediencia a la autoridad que deberá pagar el acusado a favor del Estado o Poder Judicial, toda vez que este importe está en función a la magnitud del daño rogado y perjuicio producido, existiendo proporcionalidad. Respecto al ofrecimiento de medios probatorios, hemos postulado el principio de comunidad, adquisición de las pruebas y Doctora, la última parte de la intervención del ofrecimiento de medios de prueba, desde ahí no se le ha escuchado. Si pudiera reiterar. Sí, doctor, hemos postulado el principio de comunidad, adquisición de las pruebas, se ha ofrecido los mismos medios probatorios que el Ministerio Público. Bien, muchas gracias. Señor fiscal, a lo realizado por la abogada de la Procuraduría del Poder Judicial. Doctor, el Ministerio Público no se opone a la Constitución. Estamos conformes, doctor, porque se cumplen los presupuestos del artículo 100 del Código Procesal Penal. Bien. Verificamos el expediente. La resolución número 3 de fecha 5 de julio ha sido corrido traslado a los sujetos procesales, en el presente caso al Ministerio Público, así como a la parte investigada. En el caso de Fernando Luján Guamán, en su dirección Girón Micaela Bastida sin número, Huancavelica, ha sido notificado el día 11 de julio del 2023, fijado bajo puerta, y con fecha 17 de julio ha presentado el escrito por intermedio de su abogado José Hugo Ángeles Durán, oposición a la Constitución en parte civil, es decir, a lo realizado en la presente sesión. Escrito que no ha sido resuelto en relación a la oposición, toda vez que con fecha 29 de julio se resuelve, entre otros, por no instalada, reprogramar la audiencia. Bueno, básicamente eso se ha resuelto. Doctor Ángeles, en cuanto a la oposición postulada, esta se encontraría fuera del plazo concedido mediante resolución número 3 de fecha 17 de julio. Bueno, el escrito de fecha 17 de julio, y teniendo en consideración que la resolución de su patrocinado le fue notificado el día 11 de julio, le fue notificado en fecha 11 de julio. Al respecto, doctor, si tiene algo que precisar en relación a su escrito de oposición. Nosotros hemos presentado con fecha 17 de julio
del 2023 en relación de la fecha de notificación de la resolución que admite la constitución en parte civil de parte de la Procuraduría del Poder Judicial. Consideramos, señor juez, que hemos presentado en el plazo concedido por ley. A ver, por eso vuelvo a reiterar, la resolución número 3, mejor dicho, de fecha 5 de julio, que admite a trámite y confiere traslado a las partes, le ha sido notificado a su patrocinado Fernando Luján Guamán en fecha 11 de julio. A ver, vamos a verificar alguna otra notificación. Y la resolución número 4 se le notifica ya una vez apersonado su persona en su casilla electrónica en fecha 17 de julio. ¿A qué notificación está contabilizando su persona, doctor, para el cómputo del plazo, en el cual indica usted que está dentro del plazo de ley? Yo, como abogado, sustento mi oposición, nuestro recurso de oposición a la Constitución en parte civil en relación o en base a la notificación de fecha 11 de julio del año 2023. 11 de julio. Ya. Pero, doctor, contabilizado, a ver, en fecha 11 de julio, vamos a verificar ya. Esta habría vencido, doctor, el día, a ver un ratito, vamos a verificar. 11 de julio. Ha sido notificado el día 11. El día 12 sería un día. 13, 14 de julio vencería el plazo de los 3 días que se le ha concedido, doctor, y usted lo ha presentado al día 14, que es el día 17 de julio. Estaría extemporáneo de la oposición. Bien, entonces vamos a resolver la solicitud de constitución en actor civil. Conforme a lo oralizado en la presente audiencia, en relación a la solicitud de constitución en actor civil. Bien, se emite la siguiente resolución. Resolución correlativa a otros vistos civiles y considerando que en la presente audiencia el abogado representante de la Procuraduría Pública en Asuntos Judiciales del Poder Judicial ha cumplido con sustentar el escrito de constitución en actor civil en la causa que se sigue al señor Fernando Luján Guamán como presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de desobediencia a la autoridad en agravio del Estado representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. En ese sentido, conforme establece el artículo 100 del Código Procesal Penal, esto es respecto de los requisitos para la constitución en actor civil. En el presente caso, la Procuraduría ha cumplido con precisar respecto de la denominación de la persona jurídica a la que representa la parte agraviada, esto es, el representante de la Procuraduría Pública de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial. Además también de haber identificado en relación a la identificación plena del imputado, además de haber precisado en relación del relato circunstanciado de los hechos sobre las que sustenta su pretensión civil, en el presente caso teniendo en consideración la constitución en actor civil. De la misma manera, ha cumplido con precisar el quantum indemnizatorio en el presente caso y habiendo precisado que la misma, sobre la base del daño indemnizatorio que concurre en el presente caso, ascendería a la suma de 2.000 soles, esto con carácter
postulatorio, teniendo en consideración que la existencia de un daño que ha justificado sobre la base de la confianza en la imagen y la buena reputación en la que afectaría a la persona jurídica de su representada, además de haber ofrecido los medios de prueba en relación a la comunidad al principio de comunidad probatoria a los ofrecidos por el representante del Ministerio Público. En esos considerandos se verifica que la solicitud de constitución de actor civil cumple con los presupuestos señalados por el artículo 100, habiéndose presentado dentro del plazo que establece la referida norma, teniendo en consideración que también nos encontramos dentro de un requerimiento de acusación directa. Por otro lado, se verifica que la solicitud de constitución en actor civil ha sido admitido a trámite mediante resolución número 3 de fecha 5 de julio del presente año. La misma ha sido notificado a los sujetos procesales y específicamente al investigado Fernando Luján Guamán en fecha 11 de julio. De la misma manera, se tiene que con fecha 17 de julio del presente año ha ingresado el escrito de oposición a la Constitución del actor civil. Sin embargo, verificado el plazo concedido en la resolución número 3, esta se encontraría fuera del plazo al haberse presentado en el día 4. Es decir, 4 días después, habiéndosele concedido el plazo de 3 días, por lo que en este extremo deberá declararse procedente por inadmisible por extemporario. Por estas consideraciones y verificado el cumplimiento de las exigencias procesales exigidas para la solicitud de constitución de actor civil, se resuelve primero declarar inadmisible la oposición a la solicitud de constitución de actor civil postulado por la defensa técnica del investigado Fernando Luján Guamán, mediante escrito de fecha 17 de julio por extemporáneo. Segundo, declarar procedente la solicitud de constitución en actor civil presentado por el Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial. Esto en los seguidos en contra de Fernando Luján Guamán, a quien se le atribuye la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, representado por el Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial. Se le otorga las facultades que establece el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal y los demás que la propia ley le faculta a la parte civil. Se deja constancia también que el monto de la reparación civil con carácter postulatorio es en la suma de 2.000 soles conforme a lo planteado por la parte civil. Bien, de lo resuelto, señor fiscal. Estamos conformes, señor juez. Procuraduría Pública, Conforme, señor magistrado. doctor Ángeles. Nos reservamos el derecho. Bien, siendo una resolución notificada en el presente acto, concedemos el uso de la palabra al representante del Ministerio Público con la finalidad de que pueda oralizar su requerimiento de acusación de manera concreta y uniforme. Adelante, representante del Ministerio. Gracias, señor juez. Señor juez, el Ministerio Público ha formulado acusación en contra de Fernando Luján Guamán por el delito contra la administración pública en la modalidad de desobediencia a la autoridad en agravio del Poder Judicial representado por su Procuraduría Pública. Los hechos, las circunstancias precedentes. En el primer juzgado especializado de familia se tramitó el expediente 047 de 2022 por hechos de violencia cometidos por Fernando Luján Guamán el día 14 de enero de 2022 en agravio de su cónyuge Edith Mireya Bosa Cárdenas, lo que motivó se dicten medidas de protección mediante resolución número 1 de fecha 15 de enero del año 2022.
donde se prohibía a Fernando Luján Guamán ejercer todo acto de implique violencia física o violencia psicológica, como insultos, gritos, ofensas, amenazas, humillación y discriminación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ser denunciado por delito de desobediencia a la autoridad. Resolución que fuera válidamente notificada mediante célula 384-2022 JRFT en su domicilio real y declarada consentida mediante resolución número 03 del 9 de marzo de 2022, notificada personalmente al hoy acusado. Las circunstancias concomitantes. Sin embargo, señor juez, el día 21 de noviembre del año 2022, el acusado Fernando Luján Guamán volvió a agredir a su conviviente, no dejándola salir de su domicilio, diciéndole: ¿a dónde vas a ir? Seguro a putear, eres una puta, de acá no vas a salir viva, para luego propinarle puñetes en la cabeza y tirarle al suelo, donde la golpeó con sus puños en la cara y boca hasta hacerla sangrar, para retirarse quitándole su dinero y su celular. Un momentito, señor juez. Los elementos de convicción que fundamentan nuestro requerimiento acusatorio son, señor juez, en número de 11. No sé si lo voy a señalar o no, o como todos tienen la acusación, señor juez, consecuentemente tienen conocimiento. Doctor, solo lo hemos escuchado hasta los concomitantes, y ahí ya pasó a los elementos de convicción. No sé si ya culminó con ello, porque solo se ha oído hasta los concomitantes nada más. Sí, disculpe, señor juez. Circunstancias posteriores. De los hechos denunciados, la comisaría remitió los actuados al primer juzgado de familia de Huancavelica, en el cual el expediente C945-2022 JR se acumuló al expediente 047-2022, en el cual se llevó a cabo una audiencia virtual con fecha 18 de enero de 2023 en relación a ambos hechos de agresión de fecha 21-11-2022 y 29-12-2022, en el que se emitió la resolución número 7, con la cual se dispone a ampliar las medidas de protección a favor de Edith Mireya Bosa, dirigidas en contra de Fernando Luján Guamán. Del mismo modo, dispone se curse oficio fiscal penal que corresponda, comunicando el incumplimiento de las medidas de protección que habría incurrido el denunciado, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones. Ello en mérito a lo desarrollado en referencia a la audiencia en la cual se extrae sobre la comisión del presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad por incumplimiento de medidas de protección, expedientes 945, donde se tiene una nueva denuncia sobre hechos ocurridos el 21-11-2022, que radicaba en violencia psicológica o violencia física. Ante este nuevo hecho de violencia se dispuso la acumulación de ambos expedientes y se lleva a cabo una audiencia especial. En el transcurso del tiempo que llevó a esperar la fecha de dicha audiencia, se tiene otra nueva denuncia por parte de la agraviada Mireya por hechos ocurridos en su agravio el día 29-12 de diciembre de 2022 por parte de su cónyuge. Siguiéndose a los términos de estas dos últimas denuncias, tendríamos que el señor Fernando Luján Guamán habría incurrido en un incumplimiento de medidas de protección, por lo cual se remiten las copias al representante del Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones. Los elementos de convicción, como le repito, señor juez, todo lo tiene la acusación. Tendré que, si usted dirá, si lo detallo uno por uno o solamente le hago que son 11 elementos de convicción. De manera puntual nada más, doctor, por favor. Gracias, doctor. El auto de medidas de protección emitidas en el expediente 047-2022, en el cual se emitió la resolución 1 de fecha 15 de enero de 2023 respecto a las medidas de protección otorgadas a favor de Mireya Bosa Carnas, dirigida en contra de Fernando Luján Guamán. La célula de notificación 384-2018 JR, dirigida al acusado, adjuntando el auto de medidas de protección notificada el 20 de enero de 2022 con cédula de preaviso, y posteriormente se dejó la misma resolución en su domicilio conyugal. La resolución número 3 de fecha 9 de marzo de 2022, que declara consentida y firme la medida de protección
que fueron válidamente notificadas personalmente al hoy acusado. La célula de notificación número 1727-2022 dirigida al acusado, adjuntando la resolución 3 notificada el 14 de marzo de 2022 con la célula de aviso a la foja 18. La copia de denuncia realizada por Edith Morella Bosa Cárdenas contra Fernando Luján Guamán por hechos de violencia familiar en su agravio sucedido en el mes de noviembre, señor juez. Auto de acumulación de expedientes y citación para audiencia especial recayó en la resolución número 1 de fecha 24 de noviembre de 2022, mediante la cual se dispone la acumulación del expediente 845-2022 al expediente 047-2022, acta de audiencia especial de fecha 18 de enero de 2023, en la cual se emitió la resolución número 7, en la cual amplía la medida de protección emitidas. El oficio 057-93, INPE, remitió por el registro penitenciario de Huancavelica, el cual informa que el acusado no registra antecedentes judiciales. Certificado de reconocimiento médico legal emitido por el médico Karina Matos Colquepisco, perteneciente al Centro de Salud Ascensión, practicada a Mireya Bosa Cárdenas, al cual se le diagnostica y concluye que atención facultativa 2 días por incapacidad médico legal de 5 días. El informe psicológico número 3531-2022, realizado por la psicóloga Maribel Marisa Serapio Ramos, del Centro de Emergencia Mujer, practicado a la hoy agraviada, en el cual concluye que presenta afectación psicológica, tipo emocional, cognitivo y conductual, asociado al motivo de la denuncia. La impresión del certificado judicial de antecedentes penales a nombre de Fernando Luján Guamán, el cual registra que no registra antecedentes penales. La autoría de participación, señor juez, al hoy acusado se le atribuye su participación en calidad de autor del delito materia de esta audiencia en materia de juicio, señor juez. Relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que concurren. En el presente caso no concurre ninguna circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, el tipo penal al cual se susumen los hechos y la cuantía de la pena que se solicita. El tipo penal. Los hechos antes descritos en materia de acusación, señor juez, se encuentran en el tipo penal contenido en el artículo 368, primer y tercer párrafo del Código Penal, que establece: el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de su propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Concordante con el inciso 3, establece cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en procesos originado por hechos que configuran violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. En cuanto a la cuantía de la pena, señor juez, el Ministerio Público ha graduado la pena teniendo en cuenta el artículo 45A, que establece en su tercer párrafo, numeral primero, identificar el espacio punitivo, determinación a partir de la pena privativa prevista en la ley para el delito, y la divide en 3 partes. En el presente caso, el primer tercio de 5 años a 6 años, el segundo tercio o tercer tercio medio de 6 años a 7 años y el tercio superior de 7 a 8 años. Por lo cual se obtiene el sistema de tercio lo siguiente: tercio inferior correspondiente al mínimo de pena de 5 años hasta 6 años, tercio intermedio correspondiente de 6 años a 7 años y tercio superior desde 7 años hasta 8 años. Para obtener la pena concreta se tiene que el acusado cuenta, señor juez, con circunstancias atenuantes genéricas, carencia de antecedentes, por lo cual le corresponde, según el artículo 45, numeral 2, literal A, el cual establece: cuando no existen atenuantes ni agravantes o concurran circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior. Por lo que la pena concreta que postula el Ministerio Público es de 5 años hasta 6 años, por lo cual, estando la naturaleza del delito, el despacho considera que se debe imponer al acusado Fernando Luján 5 años de pena privativa de libertad, en carácter de efectiva. En cuanto a la reparación civil, señor juez, habiéndose constituido la parte agraviada en actor civil, el Ministerio Público ya no tiene legitimidad, señor juez, para obrar en este extremo. Muchas gracias, señor juez. Bien, para resolver en su conjunto, para que también la Procuraduría oralice su pretensión civil.
señorita abogada, de manera concreta, por favor. Perdón, doctor, no se le escuchó muy claro. Para que pueda realizar su pretensión civil, doctora, de la reparación. Gracias, doctor. Sí, teniendo en cuenta, doctor, que nos hemos constituido como actor civil y el daño causado a esa institución es un daño extrapatrimonial en su vertiente de daño moral, hemos solicitado como reparación civil el monto de 2.000 soles que deberá ser cancelado por el acusado toda vez que este importe está en función a la magnitud del daño irrogado y el perjuicio producido. Es todo. Muchas gracias. Solo una precisión, doctora. La reparación civil, ¿en qué extremo? ¿Daño patrimonial, extrapatrimonial? Y de ser así, Extrapatrimonial le indique, doctor, en su vertiente de daño moral. bien, daño moral. Bien, verificado el expediente también, se verifica que las partes procesales, los sujetos procesales, en el plazo concedido, conforme establece el artículo 350, no han presentado oposición o observaciones de carácter formal al presente requerimiento. Existe un escrito de fecha 25 de julio, presentado por el doctor José Hugo Ángeles, precisa observaciones sustanciales, plantea excepción de improcedencia de acción y también sobreseído. Bien, eso será resuelto en el estadio que corresponde. Estamos en el control formal. ¿Algo que adicionar, doctor Ángeles? Ninguno, doctor. Bien. Emitimos la siguiente resolución. Resolución correlativa a autos vistos y oídos y considerando y conforme a la oralización del requerimiento de acusación postulado por el representante del Ministerio Público en los seguidos en contra del ciudadano Fernando Luján Guamán, a quien atribuye la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de desobediencia a la autoridad. En agravio del Estado representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Verificado la misma, se advierte que estos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 349 del Código Procesal Penal, en atención a que se ha precisado y verificado la correcta identificación de la parte investigada, se ha verificado también la relación clara y precisa del hecho que le atribuye. Esto es respecto de la desobediencia. Específicamente, le atribuye la desobediencia de las medidas de protección establecidas en el presente caso en el proceso seguido en el expediente 47-2022, mediante resolución número 1 en la que se habría dictado medidas de protección y conforme a la imputación que postula el Ministerio Público se habrían desobedecido en el presente caso las medidas de protección derivadas del trámite del expediente 47-2022, específicamente en el ámbito de la prohibición de no volver a ejercer violencia física en contra de la ciudadana Edith Mireya Bosa Cárdenas. También se ha verificado en relación a los elementos de convicción y que estos guardan relación con el factum de imputación que postula el Ministerio Público en relación a haber señalado la forma y circunstancias en las que se habría producido la desobediencia a estas medidas de protección. Verificado también en el factum de imputación
se advierte la subsunción de la calificación jurídica de los hechos en materia de imputación, los mismos que han sido subsumidos en los alcances que recoge el artículo 368 del Código Penal en el primer párrafo y tercer párrafo respectivamente. Por otro lado, también en relación a la postulación de la pena, teniendo en consideración el factum de imputación y la calificación jurídica en la que ha sido subsumida la misma, la pena postulada por el representante del Ministerio Público, esto es 5 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva, se encuentra dentro del marco establecido en el extremo legal de la pena que recoge el artículo 368, habiéndose identificado la misma en el extremo del tercio inferior y conforme establece la determinación de la pena a través del sistema de tercios regulados en el artículo 45, 45A y 46 del Código Penal. Por otro lado, en relación a la postulación de quantum indemnizatorio, el actor civil debidamente constituido también ha fundamentado y realizado en este extremo que la reparación civil, que asciende a la suma de 2.000 soles, corresponde al extremo del daño extrapatrimonial y específicamente al daño moral. Por lo que, siendo esto así, conforme se ha precisado precedentemente, cumplen con los presupuestos exigidos en el artículo 349, numeral 1 del Código Procesal Penal. Por lo que se resuelve declarar la validez formal de la acusación formulada por el representante del Ministerio Público de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica en los seguidos en contra del ciudadano Fernando Luján Huama como presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública en asuntos judiciales del Poder Judicial. En relación al ilícito penal previsto y sancionado en el primer y tercer párrafo del artículo 368 del Código Penal. Bien, habiendo declarado la validez formal del requerimiento de acusación, ingresamos al control sustancial del requerimiento. Conforme se había dado cuenta en el presente caso, verificamos el ingreso del escrito de fecha 25 de julio del presente año, en la que el abogado defensor o la parte investigada plantea observaciones sustanciales al requerimiento de acusación, plantea la excepción de improcedencia de acción, así como también la solicitud, en el presente caso, de sobreseimiento. El mismo que, mediante resolución número 6 de fecha 11 de agosto, mejor dicho, se admitió a trámite el escrito presentado por el letrado José Hugo Ángeles Durán, debiendo oralizar su pretensión en audiencia de control de acusación. Ello también en atención a lo precisado en la audiencia de fecha 29 de julio del año 2023, en la que la defensa particular del acusado manifestó que no ha sido bien notificado en lo patrocinado, por lo que ha señalado que se encuentra dentro del plazo de ley para presentar oposición al actor civil y las absoluciones al control de acusación. 29 de julio. Sin embargo, también conforme se había dado cuenta, la resolución que admite a trámite el requerimiento de acusación directa postulado por el representante del Ministerio Público, esto es, la resolución número 1 de fecha 8 de junio del año 2023,
fue notificado a Fernando Luján Guama, en fecha 14 de junio en el domicilio Girón Micaela Bastidas. Ya primero vamos a verificar si la resolución se encuentra dentro del plazo establecido por el artículo 350. A lo dado cuenta, señor fiscal, respecto al escrito de observaciones de carácter formal postulado por el abogado de la defensa técnica particular del acusado. Bien, parece que no está. Doctor Ángeles, a su escrito, doctor, me lo he dado cuenta también por esta judicatura. Señor juez, no se escucha nada. No se escucha nada, señor juez. Respecto a lo dado cuenta por esta parte, respecto a la notificación a su patrocinado con la resolución número 1 que admite a trámite el requerimiento de acusación, y en relación a la presentación del escrito, usted con el cual plantea las observaciones de carácter sustancial al requerimiento de acusación que ha sido presentado en fecha 25 de junio, cuando la resolución que admite a trámite el requerimiento y conforme establece el artículo 350 se ha corrido traslado y notificado a su patrocinado en fecha 14 de junio. Es decir, estaríamos extemporáneo. Pero vamos a escuchar respecto a ese punto, doctor, a su persona. Respecto a la extemporaneidad que usted manifiesta, señor juez, no se escucha. Doctor, teniendo en consideración que en la sesión anterior usted hizo mención y ya está en acta de que su patrocinado no habría sido notificado, expresamente dice que no se ha notificado bien a mi patrocinado, por lo que me encuentro dentro del plazo de ley. Sobre ese punto primero, doctor, para ver si admitimos y pueda oralizar respectivamente. Gracias, señor juez. Aunque ya fue emitido por la juez que le antecedió, esto se discutió en audiencia. En audiencia, los plazos corrían desde el día de la audiencia que se me notifica los actos, el requerimiento de acusación fiscal, señor juez. Ya. Justamente por eso le he manifestado, doctor. En efecto, usted en audiencia hace ver de que su patrocinado no ha sido bien notificado, indicando que por ese motivo se encontraría dentro del plazo de ley. Sin embargo, dentro de la resolución número 5, en ese día, sobre este punto, doctor, no se precisa al respecto si es que se va a volver a contabilizar el plazo que usted ha solicitado, por cuanto solo resuelve dar por no instalada la presente audiencia a solicitud del abogado, reprogramar la audiencia para el día 18 de septiembre y precisar que si no concurre la defensa de los acusados de libre elección, este deberá proseguirse con abogado de la defensa técnica particular. No ha establecido en relación a la correcta y válida notificación que usted en audiencia había postulado. Señor juez, se sobreentiende que el momento que nosotros oralizamos nuestra petición, el señor fiscal también se le corre el traslado de nuestra petición y la juez resuelve que efectivamente se nos ha notificado, no se ha notificado correctamente en la resolución con la que se adjuntaba el requerimiento de acusación fiscal. Se sobreentiende, señor juez, que los plazos corren desde ese día que se notifica esa resolución. O sea, desde que ese día se suspende la audiencia, desde ese día corren los plazos. Eso se sobreentiende. Por eso, precisamente la juez que estuvo en audiencia ese día admitió nuestra absolución de traslado de acusación y otros. Entonces, yo no sé
por qué ahora se pretende dudar, en todo caso, de la actuación de la ACUO que lo precedió a usted. Como digo, reitero, requerimiento de acusación fiscal no fue notificado correctamente en el domicilio de Fernando Luján Guamán. Es así que el día de audiencia nosotros hacemos ver ese hecho que conculcaba el derecho a la legítima defensa. Corrido trasladado al señor fiscal, tampoco se opuso, no hubo oposición. Y la juez resolvió efectivamente que se vuelva a notificar, que se notifique correctamente el requerimiento de acusación fiscal, entendiéndose que desde ese día corren los plazos. Bien, doctor. Así es, a precisión, doctor, porque como le había señalado, no es que el suscrito dude de la actuación de la magistrada que antecedió en este despacho, sino que conforme le manifestaba dentro de lo que resuelve, no se precisa este punto, ¿ya? A ver, señor fiscal, en relación a lo manifestado por el abogado de la defensa particular. Señor fiscal. Doctor, solicitaría, por favor, se me pueda proporcionar la fecha cuando fue notificado el imputado para sacar cuántos días se habrían cumplido o no se habrían cumplido. Doctor, no, en la audiencia de fecha 29 de julio usted ha estado presente, doctor Pastor, en la que conforme señala el abogado defensor, el doctor Ángeles, se le habría concedido el plazo por una incorrecta notificación. Respecto a ese punto, doctor, ¿eso fue así? ¿No fue así? Teniendo en consideración que en la parte resolutiva de la resolución número 5 no precisa al respecto. Si bien es cierto, sí se reprograma la presente audiencia, se debe entender también que es en relación a lo que el abogado de la defensa particular cuestionó justamente este aspecto. Y teniendo en consideración que mediante resolución número 6 admite a trámite, ¿no? Para evitar cualquier nulidad posterior, doctor, en relación a lo manifestado por el doctor Ángeles. Doctor, definitivamente era otro abogado y que se había personado recién, entonces se dispuso que se notifique. Por eso quisiera saber la fecha que se notificó, en que debidamente se notificó para sacar cuenta realmente los días transcurridos. Bien, así que la audiencia, doctor, se lleva a cabo el día 29 de julio. 29 de julio. Se entiende que en esa fecha se está notificándose a las partes, ¿no? Conforme lo señalado por el doctor. Y esto ha sido ingresado el día 25 de julio al escrito de observaciones sustanciales. Doctor, si el 25 ha planteado sus observaciones, consecuentemente ya tenía conocimiento de ello. Consecuentemente nosotros tomaremos la contabilidad de los días a partir del 25. Bien. Doctor Ángeles, solo una precisión, doctor. En efecto, usted lo presenta el 25 de julio. ¿A partir de qué fecha está contabilizando la notificación, doctor, de los 10 días, teniendo en consideración que en esta audiencia usted manifiesta de que en la audiencia del día 29 de julio ha manifestado que todavía se encontraría dentro del plazo de la notificación? Muchas gracias, señor juez. En nuestro escrito de absolución de traslado de acusación, digo lo siguiente. Por el presente que invoco a emitir a razón del auto número 1,
notificado el 12 de julio de 2023, corroborado jurisdiccionalmente en audiencia el 19 de julio de 2023, cumplo con absolver el requerimiento fiscal en los términos a exponerse. A ver, vamos a verificar, ¿no? Bien, doctor. Usted manifiesta que la resolución número 1 fue notificada el día 12 de julio, corroborada jurisdiccionalmente en audiencia del 19 de julio. Revisado el expediente, doctor, no encuentro un acta de audiencia de fecha 19 de julio, únicamente el del día 29 de julio, salvo que la fecha esté a mano. Pero, sí, tiene razón, doctor. El acta en el encabezado dice 29 de julio. Sin embargo, en la parte final dice 19 de julio. Claro. Existe un error en el acta. Señor especialista, si por favor usted puede verificar en el sistema cuándo ha sido... ¿no? Acá nomás lo vamos a verificar. Si es 29 o 19 de julio. La resolución 1 convoca por fecha 19 de julio. En efecto, entonces, debe haber un error en cuanto a la fecha del acta, que dice 29 de julio, pero en la parte final dice 19 de julio. Habiéndosele, o siendo ello así, habiéndosele concedido el plazo en mérito a ello, a la reprogramación también que postula, 19 de julio, y habiendo presentado el día 25 de julio, estaría dentro del plazo de ley, y conforme también se tiene de la resolución número 6, de fecha 11 de agosto, entonces lo que lleva a error, o induce a error, justamente en la verificación de este plazo es el acta que registra con fecha 29 de julio en el encabezado. Sin embargo, debe ser esta 19 de julio conforme a la fecha de audiencia que ha sido convocada como 1 de julio. Siendo ello así, doctor Ángeles, se concede el uso de la palabra a fin de que pueda sustentarse. Muchas gracias, señor magistrado. Observaciones sustanciales a la acusación. Primero, el elemento de convicción identificado con el numeral 4.1, auto de medidas de protección emitida en el expediente número 0047-2022. Aquí el señor fiscal efectúa la transcripción del literal A, que dice: el demandado Fernando Luján Guamán se encuentra prohibido de ejercer contra Edith Mireya Bosa Cárdenas todo acto que implique violencia. Transcripción que no genera duda ni cuestionamiento alguno. Sin embargo, la observación radica en el texto que sigue después de la transcripción tratada. Dice: bajo procedimiento de, en caso de incumplimiento de ser denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 368 del Código Penal. Señor magistrado, este texto, comparado con lo que realmente elaboró el juzgado de familia, es total y completamente diferente. En este extremo, el juzgado de familia dice lo siguiente: se requiere al denunciado que cumpla con las medidas de protección antes citadas. En caso de incumplimiento, se informará al fiscal penal para que lo investigue por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 369 del Código Penal. Siendo así, señor magistrado, con esa
actitud fiscal, con esa transcripción que hace la Fiscalía, que es diametralmente opuesta a lo que se tiene de lo resuelto por la Fiscalía de Familia, se contraviene y se infracciona los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Carta Magna. Tercera observación. En párrafos del rubro autoría y participación que se atribuye al imputado, se tiene que el imputado Fernando Luján Guamán tiene la calidad de autor del delito contra la administración pública en la medida de desobediencia a la autoridad, materia de la presente acusación. Y se encuentra prohibido de ejercer contra Edith Mireya Bosa Cárdenas todo acto que implique violencia física, bajo procedimiento en caso de incumplimiento de ser denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 368 del Código Penal. Con lo cual, teniendo en cuenta lo esbozado por la Judicatura de Familia, el Ministerio Público vulnera nuevamente el principio de presunción de inocencia, así como incide con grave infracción constitucional a los numerales 1 y 2 del artículo 159 de la Carta Magna. Siguiente observación, que en el orden seguido, en cuanto al rubro del juzgado de familia, el señor representante del Ministerio Público hace alusión, el cual fue notificado al denunciado Fernando Luján Guamán mediante notificación 384-2022 en su domicilio real el 20 de enero de 2022. Sin embargo, el señor fiscal no menciona que la aludida notificación se dejó bajo la puerta a las 11:30 y deja de lado también el aviso de 19-01-22, mediante el cual se hace presente que el notificador judicial se constituirá el 20 de enero de 2022 a las 10 de la mañana, todo lo cual constituye vulneración a los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Carta Magna, que desestiman el requerimiento tratado, sin dejar de lado de ninguna manera el domicilio notificado, porque en la denuncia policial se tiene lugar del hecho, Huancavelica, Avenida Pasaje Jesús de Nazaret, sin número Calquichico, Manzana. Entre tanto, de acuerdo a la dirección dada por la persona de Edith Mireya Bosa Cárdenas, se lee Pasaje Jesús de Nazaret, sin número Calquichico, respectivamente, sin que se conozca quién refirió el domicilio en paradero hipódromo sin número Calquichico, de todo lo cual, señor magistrado, trasciende reiterancia en vulneración de los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Carta Política, sin dejar de lado que aviso y cero de notificación son citadas como elementos de convicción en el numeral número 4.2. Empero, conforme a lo tratado, no devienen como tal, conforme también sucede con lo que se tiene en los numerales 4.3 y 4.4 de la acusación fiscal, porque si las primeras no fueron diligenciadas como ordena la ley, se ha conculcado los numerales 3, 5, 6 y 14 del artículo 139 de la Carta Magna. Otra observación, que el numeral 4.7, acta de audiencia especial, elementos de convicción, trasciende que el señor fiscal solo toma en cuenta la resolución número 7, sin fundamentar tal decisión, con el agravante de dejar de lado las entrevistas a ambos cónyuges, como que de lo expresado por Fernando Luján Guamán trasciende objeción fundada y probada respecto de los numerales 4.9 y 4.10, no notificado a Fernando Luján, importando omisiones que las desestiman como elementos de convicción, sin que tampoco deba dejarse de lado lo especificado en los numerales 4.8 y 4.11, documentos estos que de ninguna manera pueden ser calificados como elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio. Otra observación, que si estamos al numeral sexto, relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurren, trasciende que el hecho de haberse dejado de lado las declaraciones de ambos cónyuges en audiencia especial, numeral 4.7, trae consigo la apreciación subjetiva que se tiene del presente rubro. Otra observación, que en lo que corresponde al ítem 7, el tipo penal, se cita artículo 368, primer y tercer párrafo del Código Penal, lo cual difiere
con lo señalado por el juzgado de familia, donde se tiene de manera clara y precisa artículo 368 del Código Penal, lo que también ha sido corroborado por el propio señor fiscal en diversos rubros del presente requerimiento, actitud y o proceder fiscal que deslegitiman el presente requerimiento en grave y probado perjuicio de la correcta administración de justicia, lo cual a su vez deja sin sustento jurídico legal lo que se tiene en el rubro cuantía de la pena, conculcándose la presunción de inocencia, sin obviar que la culpabilidad analiza a la persona y su culpabilidad en la acción realizada, como que la conducta del acusado no encaja en la ley penal, por ende deviene en atípica. En consecuencia, reiteramos, lo desarrollado en el rubro cuantía de la pena deviene en insustente, máxime que lo que se tiene del rubro monto de la reparación civil no es inherente al Ministerio Público, sino al Poder Judicial en su momento. Esas son las observaciones sustanciales al requerimiento de acusación fiscal, señor juez. Gracias. Damos traslado al señor fiscal respecto a las observaciones sustanciales planteadas por el abogado de la defensa técnica participativa del acusado. Gracias, señor juez. La primera observación, señor juez, texto que sigue después de la transcripción tratada bajo apercibimiento en el caso de incumplimiento de ser denunciado por delito de desobediencia a la autoridad, dice que es completamente diferente a lo que resolvió el juez. Señor juez, consideramos que esta es una observación formal, de tipo formal, no es de fondo, puesto que los términos empleados por el Ministerio Público sí son los mismos que se detallan en el auto de medidas de protección. La segunda observación, que refiere circunstancias posteriores, que transcribe el numeral octavo de la resolución, se curse oficio al fiscal que corresponda, la resolución número 7. En este caso, señor juez, la resolución 7 estamos hablando de que se curse oficio al fiscal penal que corresponda, comunicando el incumplimiento de las medidas de protección que habría incurrido el denunciado a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Consecuentemente, señores magistrados, eso es lo que establece la resolución. Y si y es que en mérito a ello, señor juez, se ha postulado el presente proceso, porque el Ministerio Público es competente para ello. En el tercera observación, en los párrafos de autoría, participación, consecuentemente, el Ministerio Público realiza actos postulatorios, y en este caso estamos postulando en el proceso, en esta investigación, que para nosotros, para el Ministerio Público, el imputado tiene la calidad de autor en los hechos en materia de este proceso. Consecuentemente, no creemos que, como lo referido, estamos vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. No estamos vulnerando bajo ningún punto de vista. El cuarta observación sobre la notificación número 384/2022 en relación a la primera denuncia, es en relación a la primera denuncia interpuesta por la agraviada, que ocurrió, señor juez, a inmediaciones del Jirón Mariano Melgar con el pasaje Manuel Ugalde. Se cumplió con notificar, conforme lo establece el artículo 160 y 161 del Código Procesal Civil. Señor juez, se le notificó en el domicilio conyugal, que ese tiempo todavía permanecía el señor con su conviviente en el mismo domicilio,
el domicilio de la esposa, donde ocurrió el primer hecho. Consecuentemente, señor juez, conforme el acta de audiencia especial virtual, el denunciado Fernando Luján Guamán, con DNI número 41483265, se encuentra presente la abogada del Centro de Emergencia Mujer. La resolución número 7, atendiendo, que amplía la medida de protección. Él estuvo presente ahí en esa diligencia. Consecuentemente, tenía pleno conocimiento de los hechos. Señor juez, las notificaciones se han realizado en su domicilio conyugal. Y tendríamos que agregar también, perdón un ratito, el auto que declara consentida y firme la medida de protección, lo recibió también el hoy acusado, Juan Guamán Fernando, en el paradero hipódromo. Si se habla del paradero del hipódromo, se habla como referencia, porque el domicilio conyugal es de material noble, sin fachada de 2 pisos, con 2 puertas metálicas color negro, queda en el sector Calquichico, donde el hoy acusado recibió la notificación número 1727, donde se le pone en conocimiento que ya ha sido consentida y firme las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia. Consecuentemente, volvemos a repetir, ha sido válidamente notificado y se ratifica por la última resolución señalada. En cuanto a la quinta observación, el acta especial, elementos de convicción, refiere, tome en cuenta la resolución 7, dice, sin fundamentar tal decisión, con la agravante de dejar al lado la entrevista de ambos cónyuges, como que de lo expresado por Fernando, está refiriendo a que los dos cónyuges declararon, y refiere que debía ser considerado como elemento de convicción. El Ministerio Público no lo ha considerado así, señor juez, porque de acuerdo a su teoría del caso, no lo considera importante en este proceso. En la sexta observación refiere que sí estamos en el rubro relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que concurren. Trasciende que el hecho de haber dejado de lado la declaración de ambos cónyuges en audiencia especial trae consigo una apreciación subjetiva que se entiende del hecho. No lo consideramos, señor juez, puesto que las partes van a dar sus declaraciones conforme a su mejor conveniencia. Y en este caso, el Ministerio Público ya tenía y lo ha hecho efectiva a través de la acusación los presupuestos por los cuales está formalizando la acusación. Así también en la séptima observación refiere, en cuanto al tipo penal, se cita el artículo 368, primer y tercer párrafo, lo cual difiere con lo señalado por el juzgado de familia, donde se tiene de manera clara y precisa que solamente el artículo 368. Señor juez, el 368 tiene 3 incisos, siendo el primer inciso el tipo básico, y en este caso, como estamos ante una desobediencia por un asunto de no cumplir con la medida de protección, y establece en su tercer artículo, el tercer inciso, cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres,
o contra los integrantes del grupo familiar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Eso es lo que hemos hecho, señor juez. Y este señor ha desobedecido el cumplir lo ordenado por el juez de familia. Consecuentemente, el tipo penal que hemos calificado, el 368, en su primer párrafo como tipo base, y el tercer párrafo cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada, como ha sido en el presente caso. Eso es todo lo que podemos replicar, señor juez. Consideramos que tenemos la razón, puesto que se ha cometido un delito y se ha reiterado la comisión del delito de desobediencia a la autoridad. Muchas gracias. Ponemos traslado, doctor Ángeles, respecto a lo señalado por el fiscal. Muchas gracias, señor juez. Con el respeto que se merece el señor fiscal, siempre lo hacemos. Al referirse al numeral a nuestra primera objeción, el señor fiscal debe tener en cuenta que los apercibimientos deben ser expresos y tácitos. El apercibimiento que se tiene del juzgado de familia, o en todo caso lo que incluye el juzgado de familia, es simple. Se requiere al denunciado que cumpla con las medidas de protección antes dictadas. En caso de incumplimiento, se informará al fiscal penal para que lo investigue. Una cosa es lo que ha dicho la juez de familia y otra cosa es la que pone el fiscal. El señor fiscal quiere hacer ver o pretende hacer ver que la juez de familia apercibió como ellos lo dicen. El fiscal dice que el juzgado de familia dijo lo siguiente: bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ser denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 368 del Código Penal. Es muy diferente. Es total y completamente diferente a lo esbozado por el juzgado de familia y a lo que pretende, en todo caso, la fiscalía acusadora. Se dice también respecto a lo que es autoría y participación que se atribuye al imputado. Dice que se está investigando, estamos proponiendo, pero acá es clarísimo que el imputado Fernando Luján Guamán tiene la calidad de autor. Ya está, ya lo condenó. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia? Si todavía no hay juicio oral, no se ha llegado a ese estadio. Se vulnera la presunción de inocencia, porque ya se califica a Fernando Luján Guamán como autor del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Al numeral cuarto, el señor fiscal ha sido tácito y exacto, señor juez, cuando dice: en ese domicilio todavía vivía el hoy acusado Fernando Luján Guamán, de homicidio conyugal. Pero el señor fiscal, en todo caso, olvida o obvia que para esa época, para esa fecha, Fernando Luján Guamán ya estaba prohibido de ir a ese domicilio. Ya se había dispuesto su retiro de ese hogar. Ahora bien, una cosa es citar el paradero hipódromo sin número Calquichico no como referencia, sino como dirección. Y otra cosa, de acuerdo al Código Procesal Civil, se hace una notificación, una prenotificación. Pero esa prenotificación que dice el notificador: vendré a las 11 de la mañana. Pero, sin embargo, la notificación, dice el notificador, se constituirá al domicilio el 20 de enero de 2022 a las 10 de la mañana. Sin embargo, si vemos la notificación, ya la segunda notificación se hace a las 11:30 de la mañana. O sea, ¿se ha cumplido lo que establece el Código Procesal Civil? No. Se ha contravenido. Estamos ante dos direcciones inexactas.
en ningún momento, en ninguna parte se lee que el pasaje o la calle Hipódromo es de referencia, no se dice así. Se tiene que es pasaje o calle Hipódromo. En el numeral quinto, efectivamente, señores magistrados, los elementos de convicción señalados en el 4.2, ahora dice el señor fiscal, que son para su teoría del delito. El Ministerio Público no lo considera importante. Entonces, ¿dónde está la defensa de la legalidad y la correcta administración de justicia? Porque se supone que no vamos a agarrar lo que le conviene al Ministerio Público y vamos a dejar de lado lo que no le conviene o lo que le conviene al acusado. El Ministerio Público es un ente que está para que se haga una buena administración de justicia. No solamente para acusar por acusar y listo, y se quedan los elementos que no le convienen, bueno, los retiramos, sino para sopesar cuáles son los elementos, si realmente está bien acusado, si realmente cumplió o no cumplió, si realmente le favorece o no le favorece. Pero acá ha sido el señor fiscal claro. No lo consideramos importante. ¿Pero por qué? No hay motivación al respecto. Porque debe haber una motivación al respecto, porque si agarramos una parte de lo que dice el juzgado de familia y lo dejamos a otro lado, digamos, pues, esta parte no conviene. ¿Por qué? Porque por esto, debidamente fundamentado en aras del respeto al principio de legalidad, tal y cual está previsto en la Constitución Política del Perú como deberes del Ministerio Público. Ahora, respecto al séptimo numeral, efectivamente, difiere en lo que es, lo que dice el juzgado de familia, artículo 3, 6, 8 del Código Penal, así, textual. Pero si la Fiscalía va a decir ya no solamente el artículo 3 y 8, la base general, sino es el primer párrafo y el tercer párrafo. ¿Difiere? Sí difiere, señor juez. Y eso no podemos nosotros soslayarlo. Simplemente nosotros debemos ser claros y concisos diciendo, si a mí me van a acusar por la parte general del artículo 368, listo. Pero ¿por qué yo agregar el primer, en todo caso decir, no, primer y tercer párrafo del Código Penal? En todo caso, la Fiscalía, si entiende que no es así, debió motivar el por qué difiere de lo que dice el juzgado de familia y por qué ellos ya agregan en todo caso el tercer párrafo del Código Penal. Es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, finalmente, doctor Pastor, algo que adicionar, por favor, de manera puntual. Sí, doctor. Quisiera agregar reiterar respecto a la notificación del hoy imputado. El señor abogado ha referido en Calquichico ha vivido. Efectivamente ha vivido, porque después, ya con las medidas pertinentes dictadas con la resolución 7, se dispuso que abandone el domicilio conyugal. Sin embargo, hago nuevamente referencia a que el imputado, el 14 de marzo de 2022, recibió personalmente la notificación en el domicilio conyugal de Calquichico. Como se verifica la notificación 1727 de 2022, donde se le notifica el auto que declara consentida y firme las medidas de protección. Consecuentemente, a lo que refiere que ya no vivía, él sigue viviendo ahí hasta que fue notificado con este auto, señor juez. Y en cuanto al tipo penal, debemos señalar que el 368 tiene como base, perdón, 228 refiere el que desobedece o resiste un orden legalmente impartida por el funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de su propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años.
Es el tipo base. Consecuentemente, este hecho se deriva de una desobediencia a incumplir las medidas de protección. Y el inciso 3 es claro, señor juez. Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. El juez de familia derivó al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones por tratarse de un hecho de desobediencia del cumplimiento de las medidas de protección. No fue por otro tipo de desobediencia. Consecuentemente, es claro, y hemos sido claros también a referir en este extremo. Y la pena es de 5 y no mayor de 8 años. Eso es todo, señor juez. Y finalmente, concedemos el uso de la palabra. La Procuraduría Pública tiene algo que precisar en relación a lo realizado por la defensa técnica particular y lo señalado por el representante del Ministerio Público. De manera puntual, por favor. Señor magistrado, ratificamos lo dicho por el Ministerio Público. No hay nada más que agregar. Bien. Bien, hemos avanzado hasta este estadio. Está pendiente todavía la excepción, así como el sobreseimiento planteado. Sin embargo, tenemos otra audiencia programada en el expediente 253-2023, por lo que vamos a reprogramar la presente audiencia. Señor especialista, una fecha, por favor. Señor especialista, fecha para audiencia, por favor. Sí, estamos con la de coordinación. Previamente, señor juez, ¿me permite? Sí, doctor, dígame. Para comunicarle que el imputado está en audiencia, se ha comunicado, está ya integrado en la audiencia hace rato, señor. Gracias. Bien. ¿Con qué usuario? ¿Uber Santos Arana? Efectivamente, doctor. A ver, señor, para que su nombre completo y su DNI, por favor, para que quede constancia que usted también está presente en la audiencia. Nombre completo y DNI, por favor. Su audio. Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy el imputado Fernando Luján Guamán, DNI 41 48 32 66. Muchas gracias por acreditado. Señor especialista, ¿tenemos fecha? Doctor, 24 de octubre, 4:30. Ya. Bien, habiendo avanzado hasta este estadio, se resuelve reprogramar la presente audiencia para el día 24 de octubre a las 4:30 de la tarde. 23, doctor. 23 de octubre. 23 de octubre, 4:30 de la tarde. Quedando notificados todos los sujetos procesales concurrentes a la presente audiencia con la emisión de la presente acta. Con lo que, siendo 4:03 de la tarde, se da por concluido la presente sesión, notificando en este acto a los sujetos procesales. Señor fiscal, de lo resuelto. Conforme, señor juez. Procuraduría Pública. El doctor Ángeles. De acuerdo, señor juez. Culminamos la presente audiencia y se dispone el cierre de la grabación de audio y video. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes con todos. De decir es Ya está perdido este caso. Ya.